Bueno, el lema del retiro de hoy es: Señor, yo no soy digno de que vengas a mí. Y quiero partir desde la palabra de Dios en San Lucas capítulo 7. Dice así: cuando terminó de dirigir estas palabras al pueblo, Jesús entró en Cafarnaúm. Había un capitán que tenía un sirviente enfermo y a punto de morir, a quien quería mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que fuera a sanar a su servidor. Al llegar donde estaba Jesús, le suplicaban insistentemente diciéndole: este hombre merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos edificó una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos y no estaban muy lejos de la casa cuando el capitán envió a uno de sus amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes más, porque soy bien poca cosa para que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir a donde ti, pero di una palabra solamente y mi sirviente sanará. Yo mismo, aunque soy un subalterno, tengo autoridad sobre mis soldados, y cuando le ordeno a uno que vaya, va, y si le digo a otro que venga, viene, y si digo a mi sirviente que haga algo, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado, y volviéndose hacia el pueblo que lo seguía, dijo: les declaro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados volvieron, encontraron al servidor en perfecta salud. Palabra del Señor. ¿Cuántas cosas tan importantes tiene este texto para reflexionarlo y aplicarlo a nuestra vida? Aquel oficial romano no pertenecía al pueblo de Dios, pero mereció que Jesús le hiciera el favor por dos razones. Mereció que Jesús le hiciera el milagro por dos grandes razones. La primera de ellas, porque amaba al pueblo de Dios y porque había hecho obras buenas en el pueblo de Dios. Había hecho una sinagoga y amaba a aquel pueblo. Es una de las grandes, la primera razón por la que mereció el milagro. Y la otra, porque tenía mucha fe. Dos grandes razones. Tenía mucha fe. El milagro, más que en la curación del enfermo, el milagro consistió en la gran fe del centurión. Por eso hasta la fecha esas palabras del centurión fueron introducidas en la Eucaristía a la hora que se eleva el Cordero. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. La fe firme de aquel hombre, la fe en nosotros transforma nuestra vida. Cuando es una auténtica fe, cambia nuestra vida. Por la fe nosotros luchamos a diestra y siniestra y vamos contra combate con el enemigo por la fe. La fe es muy importante en nuestra vida, pero a veces en esta fe que tenemos en la iglesia o en cualquier religión, la confundimos. La fe la sometemos a cumplimientos, la fe la sometemos a normas, la fe la sometemos a creencias. La fe tiene que ser una fe firme. Tenemos mucha fe, pero cuando nos viene la desgracia, vacila nuestra fe. Tenemos mucha fe, pero cuando nos viene la riqueza, vacila nuestra fe. Tenemos mucha fe, pero cuando nos llega el placer, mengua nuestra fe. La fe de este centurión es firme y la fe del cristiano tiene que ser firme. La fe acarrea el poder de Cristo. Por eso mucha gente dice, cuando en estos encuentros de oración, mucha gente se sana, muchos dicen:
por su fe. Se sanó por la fe que tiene. O los incrédulos dicen, es que tenía mucha fe. Sin embargo, yo también a veces les discuto que no nos sanamos por nuestra fe, ni acarreamos el milagro por nuestra fe. Es una gran parte la fe, pero lo acarreamos por el poder de Dios, porque Dios es poderoso. Porque entonces diríamos que por tu fe te sanaste. Por eso yo, cuando alguien dice se sanó por su fe, le digo no, se sanó por el poder de Dios. Su fe arrancó el milagro, pero su fe no lo sanó el poder de Dios. Dios no necesita de nuestra fe, Jesús no necesita de nuestra fe para tener poder. Sin embargo, nuestra fe acarrea el milagro, nuestra fe arranca el milagro del Señor. Creer en Jesús, que es el dueño de la vida, es el dueño de la enfermedad, de la muerte. La fe del centurión era más grande, era una fe tan grande. Esta fe de este hombre no era del pueblo de Dios, no era un hombre que practicaba mucho la fe. Sin embargo, este centurión le cree a Jesús más que los que andan junto a Jesús. Vemos una vez los apóstoles que se están hundiendo en la barca y dicen, Señor, sálvanos que nos hundimos. Este centurión les está demostrando a muchos cómo debe de ser la fe. En otra ocasión hay mucha gente y le dicen al Señor, Señor, hay mucha gente aquí que no ha comido, ¿cómo le hacemos? Este centurión dice, Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Con una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Tiene una gran fe ese hombre. Quizá el centurión no captó toda la dimensión de la palabra de Jesús. Pero el cristiano, nosotros, sí debemos de captar toda esa dimensión de la proyección de la palabra de Jesús. Debemos de reflexionar y ser auténticos cristianos, auténticos cristianos. Muchos de nosotros, de los que nos decimos cristianos, en lugar de recoger, desparramamos. Si se fijan la actitud a veces de los apóstoles, le acercaban a Jesús a los niños, quítenlos, quítenlos, quítenlos. Y Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. Y hoy quiero predicarles, aquí hay coordinadores de renovación de diferentes pueblos, de diferentes comunidades. Levántenme la mano a ver, consejos, equipos, coordinadores, levántenla, no tengan vergüenza que traigo la onda llena para ustedes. Yo digo que es palabra de Dios porque desde que vengo de allá dicen, predíquenle a los coordinadores, predíquenle a los coordinadores. Pues yo quiero decirles que a veces nosotros, en lugar de recoger, desparramamos.